El empresario Alejandro Cortés llevaba años viviendo rodeado de gente, pero completamente solo. Su nombre aparecía en revistas financieras, en noticieros económicos, en listas de los hombres más influyentes del país. Sin embargo, ninguna de esas cosas importaba desde la tarde en que su hijo Mateo quedó inmóvil sobre una camilla blanca, con los ojos abiertos y una mirada que parecía pedir explicaciones al mundo. Desde entonces, la vida de Alejandro se dividió en dos partes claras, antes del accidente y después de él. Antes, todo era velocidad, decisiones rápidas, vuelos privados, juntas interminables. Después, el tiempo se volvió pesado, lento, casi insoportable. La mansión en la que vivían parecía un hotel de lujo vacío. Los pasillos largos amplificaban cada sonido, cada paso, cada suspiro. Alejandro había mandado instalar cámaras de seguridad en casi todos los rincones de la casa. No era paranoia, era control. Siempre había creído que controlar era la única forma de evitar el caos. Cámaras en las entradas, en la cocina, en los jardines, en los pasillos. Observaba todo desde su teléfono, incluso cuando estaba fuera del país. Pero había un lugar donde nunca se atrevió a mirar, la habitación de Mateo. No por respeto total, sino por miedo. Miedo a ver todos los días lo que había perdido. Mateo tenía 12 años, pero su mirada había envejecido de golpe. Antes del accidente era inquieto, curioso, hablador. Amaba los videojuegos, el fútbol y las bromas malas. Ahora pasaba horas en silencio, mirando por la ventana, observando cómo otros niños corrían en el jardín desde lejos. Alejandro le había comprado la mejor silla de ruedas, pantallas enormes, consolas, todo lo que el dinero podía ofrecer. Pero nada de eso llenaba el vacío que había dejado la movilidad perdida. El dinero no sabía cómo consolar a un niño que ya no sentía sus piernas. Alejandro viajaba constantemente buscando soluciones. Clínicas privadas, doctores extranjeros, tratamientos experimentales. Cada médico usaba palabras técnicas, estadísticas frías, frases cuidadosas. Hay que ser pacientes, no podemos prometer nada, cada cuerpo responde distinto. Alejandro asentía, pagaba, firmaba, esperaba. Y cada noche, al regresar a casa, encontraba a su hijo exactamente igual, con la misma expresión de resignación silenciosa. Un día cualquiera, sin anuncios ni drama, apareció Rosa. La agencia la presentó como personal de limpieza. Mujer sencilla, ropa modesta, manos ásperas por el trabajo duro. Alejandro apenas la miró. Para él, era parte del fondo, como los muebles o las paredes. Solo le importaba que la casa estuviera impecable y que nadie molestara a su hijo. Rosa trabajaba en silencio, sin hacer preguntas, sin invadir espacios. Pero observaba. Siempre observaba. Pasaron los días y Alejandro comenzó a notar pequeños cambios que no supo explicar. Mateo pedía que abrieran las cortinas por la mañana. A veces tarareaba canciones. En una ocasión incluso se rió. Una risa corta, tímida, pero real. Alejandro se detuvo en seco al escucharla desde el pasillo. No recordaba la última vez que había oído reír a su hijo. Una tarde, mientras Alejandro revisaba correos en su estudio, Mateo habló con una voz suave pero firme. «Papá, ¿puede venir Rosa mañana otra vez?» Alejandro levantó la vista sorprendido. «¿Para qué?», preguntó sin dureza, pero con desconfianza. «Me gusta cuando está aquí», respondió Mateo. «Me habla, no como los doctores». Esa frase quedó flotando en el aire. Alejandro no dijo nada más, pero algo se activó dentro de él. Esa noche, mientras todos dormían, caminó por la casa con pasos lentos. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de su hijo. Pensó en las veces que había confiado y había perdido. En todo lo que estaba en juego. Sacó de su bolsillo pequeñas microcámaras, discretas, casi invisibles, y las colocó con cuidado. No para vigilar a Mateo, sino para asegurarse de que nadie le hiciera daño. Al menos, eso fue lo que se dijo a sí mismo. Cerró la puerta con cuidado y se quedó unos segundos en el pasillo, respirando hondo. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero presentía que algo estaba ocurriendo en esa habitación. Algo que no entendía. Algo que podía ser peligroso o milagroso.
Alejandro se encontraba en el piso más alto de su edificio corporativo cuando decidió abrir la aplicación de seguridad. Afuera, la ciudad se movía con su ruido habitual, autos, gente, teléfonos sonando sin parar, pero dentro de su oficina el silencio era absoluto. Cerró la puerta con llave, como si fuera a presenciar algo que no debía compartir con nadie. Se sentó frente a su escritorio de vidrio y apoyó los codos, sosteniendo el teléfono con ambas manos. Por un instante dudó. Nunca le había gustado espiar, pero el miedo podía más que cualquier principio. Tocó la pantalla y la transmisión comenzó. La imagen mostró la habitación de Mateo bañada por la luz de la mañana. Las cortinas estaban abiertas, algo que antes casi nunca ocurría. Mateo estaba sentado en su silla de ruedas, mirando hacia la ventana, con una expresión tranquila. Alejandro frunció el ceño. Esa calma le resultaba extraña. Segundos después, la puerta se abrió y Rosa entró con su cubeta de limpieza. Su andar era pausado, sin prisa, como si supiera que el tiempo dentro de esa habitación se movía distinto. Alejandro observó con atención cada movimiento. Esperaba ver algo indebido, alguna acción fuera de lugar que confirmara sus sospechas. Pero Rosa no empezó a limpiar de inmediato. Dejó la cubeta a un lado, se acercó a Mateo y se agachó frente a él, quedando a la altura de sus ojos. Su voz no se escuchaba fuerte, pero el micrófono captó cada palabra. «Buenos días, campeón», dijo con una sonrisa sincera. «Hoy amaneció el sol más bonito, ¿verdad?». Mateo sonrió, una sonrisa completa, no forzada. Alejandro sintió un leve golpe en el pecho. No recordaba haber provocado una sonrisa así en su hijo desde hacía meses. Rosa comenzó a limpiar lentamente, pero no dejó de hablar. Le contaba historias simples, cosas pequeñas, como era el pueblo donde nació, como su mamá le enseñó a rezar cuando tenía miedo, como aprendió que escuchar a alguien podía ser más importante que darle consejos. No usaba palabras médicas ni promesas falsas. Solo hablaba como quien acompaña. De pronto, Rosa se detuvo. Miró a Mateo con seriedad tranquila y sacó de su bolsillo una pequeña pelota de goma, vieja y gastada. «¿Te acuerdas de lo que hablamos ayer?», preguntó. Mateo asintió, nervioso pero atento. «No te voy a hacer daño», dijo ella. «Si en algún momento quieres que pare, me lo dices». Alejandro se enderezó en la silla. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué estaba haciendo esa mujer? Rosa colocó una silla frente a Mateo y se sentó. Tomó con cuidado uno de los pies inmóviles del niño y colocó la pelota debajo. «No tienes que moverlo», susurró. «Solo piensa en él. Dile que está ahí». Mateo cerró los ojos. Su respiración se volvió más profunda. Rosa hablaba despacio, casi como un arrullo, guiándolo, pidiéndole que imaginara sensaciones, recuerdos, calor, tierra bajo los pies, el pasto del jardín. Los minutos pasaron. Alejandro miraba sin parpadear, conteniendo la respiración. Entonces ocurrió algo tan pequeño que pudo haber pasado desapercibido. El dedo del pie de Mateo se movió apenas, un gesto mínimo, casi imperceptible. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Rosa abrió los ojos de golpe, pero no gritó. Sonrió, conteniendo la emoción. «Ahí estás», susurró. «Sabía que seguías aquí». Mateo comenzó a llorar en silencio. «Lo sentí», dijo con la voz temblorosa. «De verdad lo sentí». Alejandro dejó caer el teléfono sobre el escritorio. Se levantó, caminó unos pasos sin rumbo, se apoyó en la pared. Sus manos temblaban, sus ojos ardían. Todo lo que había comprado, todo lo que había pagado, todo lo que había exigido, y esa mujer, con una pelota vieja y palabras suaves, acababa de lograr lo que nadie más había conseguido. Miró de nuevo la pantalla. Rosa ayudaba a Mateo a respirar con calma, como si supiera exactamente cuánto podía soportar ese momento. Alejandro se llevó una mano al rostro. Por primera vez desde el accidente, no supo qué pensar. Solo supo una cosa: algo extraordinario estaba ocurriendo en esa habitación y él acababa de ser testigo. Alejandro regresó a la mansión esa misma noche sin avisar a nadie. Canceló reuniones, ignoró llamadas y dejó el auto en la entrada sin importar los protocolos de siempre. Caminó por los pasillos con pasos lentos, como si temiera interrumpir algo frágil. La casa estaba en silencio,
pero no era el silencio vacío al que se había acostumbrado, sino uno distinto, cargado de vida contenida. Al acercarse a la habitación de Mateo, escuchó algo que lo detuvo en seco: risas. No una, sino varias, pequeñas, sinceras, imperfectas. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza, se quedó unos segundos frente a la puerta cerrada, escuchando. Reconoció la voz de su hijo, más clara, más viva. Reconoció también la voz de Rosa, suave pero firme, guiándolo, animándolo. Alejandro levantó la mano para tocar, pero se detuvo. No sabía si debía entrar. No sabía si tenía derecho a romper ese momento. Finalmente, respiró hondo y abrió la puerta. Rosa estaba sentada en el suelo, frente a Mateo. No había instrumentos médicos, ni aparatos sofisticados. Solo una toalla doblada, una silla, y las manos de Rosa sosteniendo con cuidado las piernas de Mateo. Ambos levantaron la vista al verlo. El ambiente cambió de inmediato. Mateo bajó la mirada, nervioso. Rosa se puso de pie con rapidez. «Señor Cortés», dijo con respeto. «Yo, estaba terminando de limpiar». Alejandro no respondió de inmediato. Observó la escena con atención, como si quisiera memorizar cada detalle. Luego cerró la puerta con calma. «No mienta», dijo finalmente. «¿Qué está haciendo con mi hijo?». Rosa apretó las manos frente a su cuerpo. Su rostro mostraba miedo, pero también una extraña determinación. «No estoy haciendo nada malo», respondió. «Solo estoy ayudándolo». «¿Ayudarlo cómo?», preguntó Alejandro, con voz controlada. «¿Quién le dio permiso?». «¿Qué formación tiene usted?». Mateo levantó la cabeza. «Papá, ella no me hace daño», dijo. «Con ella no me siento como un enfermo». Las palabras golpearon a Alejandro con más fuerza de lo que esperaba. Guardó silencio unos segundos antes de volver a mirar a Rosa. «Quiero la verdad», dijo. Ahora, Rosa respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no bajó la mirada. «Mi hijo se llama Daniel», comenzó. Tenía la edad de Mateo cuando un camión lo atropelló. Los doctores dijeron que no volvería a caminar. Yo limpiaba hospitales, casas, lo que fuera. No tenía dinero para terapias. Nadie me enseñó qué hacer. Aprendí mirando, escuchando, preguntando. Pero sobre todo, aprendí a no rendirme. Alejandro sintió que algo se apretaba en su pecho. Todas las noches, continuó Rosa, le hablaba, le movía las piernas, aunque no respondieran. Le decía que su cuerpo todavía lo escuchaba. Me decían loca. Me decían que aceptara la realidad. Pero yo no quise. Mateo escuchaba atento, sin parpadear. «Después de años», dijo Rosa, «mi hijo empezó a sentir. Luego a mover un dedo. Hoy camina con bastón. No es un milagro rápido. Es paciencia, amor y respeto». Alejandro pasó una mano por su rostro. Su voz salió más baja. «¿Y por qué aquí?», preguntó. «¿Por qué mi hijo?». Rosa miró a Mateo con ternura. «Porque lo vi triste», respondió. «Porque nadie debería sentirse roto. Yo no busco su dinero, señor. Si me despide, lo entenderé». Pero no podía quedarme callada viendo a su hijo rendirse. Mateo extendió la mano y tomó la de su padre. «Papá», dijo. «Con ella siento que todavía hay esperanza». Alejandro cerró los ojos. Durante años había pensado que proteger era controlar, vigilar, pagar. En ese momento entendió que había estado equivocado. Abrió los ojos y miró a Rosa de una forma distinta. «Gracias», dijo, casi en un susurro. Rosa no respondió. Solo asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Los días siguientes marcaron un antes y un después en la casa de Alejandro Cortés. Ya no eran jornadas llenas de tensión silenciosa ni de médicos entrando y saliendo con rostros serios. Algo había cambiado desde aquella noche en que la verdad salió a la luz. Alejandro despertaba más temprano, ya no por ansiedad, sino por expectativa. Por primera vez en mucho tiempo, había una razón para creer que el futuro no estaba completamente cerrado para su hijo. Alejandro reunió a los doctores que durante meses habían atendido a Mateo. Lo citó en la sala principal de la mansión, un espacio amplio que antes se usaba para eventos importantes. Esta vez, el evento más importante era su hijo. Cuando todos estuvieron presentes,
Alejandro habló con voz firme, pero distinta, menos dura. Quiero que observen, dijo. Sin prejuicios, Rosa estaba ahí, de pie, nerviosa pero serena. Mateo también, en su silla de ruedas, mirando a su padre con una mezcla de miedo y esperanza. Los médicos intercambiaron miradas escépticas. No estaban acostumbrados a compartir espacio con una empleada doméstica. Pero Alejandro no pidió opiniones, pidió atención. Rosa comenzó a trabajar con Mateo con la misma calma de siempre. Hablaba despacio, explicándole cada movimiento, respetando cada límite. No prometía resultados, no presionaba. Solo acompañaba. Los médicos observaban en silencio. Tomaban notas. Hacían preguntas. Poco a poco, el escepticismo se transformó en interés genuino. Pasaron las semanas. Mateo comenzó a recuperar sensibilidad en las piernas. Primero fue un hormigueo, luego pequeños movimientos. Cada avance era celebrado como una victoria enorme. Alejandro estaba presente en cada sesión. Ya no observaba desde una pantalla. Se arrodillaba junto a su hijo, aprendía, escuchaba. Una tarde, Mateo logró sostenerse de pie unos segundos con ayuda. Lloró. Rosa lloró. Alejandro también. No era un triunfo definitivo, pero era esperanza real, algo que no se podía comprar. Alejandro tomó una decisión que sorprendió a todos. Creó un centro de rehabilitación gratuito para niños sin recursos. Lo nombró Fundación Rosa, no por caridad, sino por justicia. Contrató a personas como ella, madres, padres, cuidadores que habían aprendido desde el amor y la necesidad. Profesionales y corazones trabajando juntos, las cámaras de la casa fueron apagadas una por una. Alejandro las retiró personalmente. Ya no necesitaba vigilar para sentirse seguro. Había aprendido a confiar. Una noche, mientras ayudaba a Mateo a prepararse para dormir, el niño lo miró y sonrió. Gracias por creer, dijo. Alejandro lo abrazó con fuerza. Por primera vez, la mansión no se sintió grande ni vacía. Se sintió hogar.